Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tengo un invitado muy especial, Luis Díaz. Hoy vamos a hablar un tema muy importante que me han pedido muchísimo en las redes sociales y es sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, les presento a Luis. Él es psiquiatra enfocado también en los trastornos de la conducta alimentaria. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Un gusto poder hablar de estos temas tan importantes. ¿Nos puedes platicar un poquito de ti, a qué te dedicas, cómo llegaste hasta este punto en enfocarte en los trastornos de la conducta alimentaria, toda tu experiencia? Claro, por supuesto, yo soy psiquiatra egresado de la UNAM y después tengo una especialidad en CIJ de consumo de sustancias y después una alta especialidad en la Universidad La Salle de algo que se llama patología dual. La patología dual lo que hace es estudiar a alguien que tiene un trastorno del consumo de sustancias y en muchas ocasiones, hasta el 90%, también hay algún otro trastorno comórbido de salud mental. A eso se llama dual porque generalmente el consumo de sustancias viene secundario o a la par de depresión, ansiedad, déficit de atención. Y después de eso he trabajado en muchas clínicas y ahí es donde conocí también trastornos de conducta alimentaria. Como no hay muchas clínicas especializadas en el tratamiento que puede llegar a requerir un internamiento o un tratamiento muy intenso, hay muchas chicas, también chicos, pero sobre todo la prevalencia del consumo más bien del trastorno de conducta alimentaria es más frecuente en las mujeres. Entonces ahí es donde conocí a muchas chicas que tenían estos trastornos, los principales anorexia y bulimia, y por eso es que he aprendido a tratarlos de diferentes maneras. Y también actualmente doy clases en la UNAM, en la Facultad de Medicina, y trabajo en la Colonia del Valle. Ok, muy bien. ¿Y desde hace cuánto tiempo te dedicas a esto? Más o menos ya tratando pura consumo de sustancias, conducta alimentaria, trastornos complicados, 5 años. Desde hace 3 años hice la maestría y la maestría tiene que ver con el uso de una tecnología que se llama estimulación magnética transcraneal, que sirve para depresión resistente y también para controlar la impulsividad en otros trastornos de salud mental. Ok, muy bien. Oye, ¿cómo crees que los medios de comunicación, redes sociales afectan mucho en tener una prevalencia en los trastornos de la conducta alimentaria? Claro, esto es muy importante y vemos en el mundo que afecta mucho la prevalencia de acuerdo a los países. El país donde hay una tasa más elevada de trastornos de la conducta alimentaria es en Estados Unidos. Entonces, todo lo que estamos cerca de Estados Unidos, lógicamente la parte mediática, la delgadez, muchas de las profesiones, por ejemplo, vemos chicas que trabajan en cosas relacionadas con la danza o modelo, que la incidencia es muy elevada porque es una exigencia que le pide todo alrededor de este ambiente. Entonces sí, los medios de comunicación han influenciado y también las marcas, que vemos que cada vez se trata de equilibrar y ya no exigir esa talla 0 o doble 0, porque es algo que ya no es sano para el cuerpo humano, ¿no? Entonces, sí hay una influencia muy directa en los medios, en la exigencia, ahora el Instagram que va creciendo cada vez más y que todos tenemos que estar ultra perfectos y es una presión mucho mayor a toda la demás que ya tenemos día a día. Entonces, sí, en países, dependiendo de qué tanto se dé la importancia en estos temas, aumenta la incidencia y, por ejemplo, tenemos países de Oriente, Asia, donde la incidencia es mucho más baja, hasta 10 veces menor. Ok, y por ejemplo, para diagnosticar un trastorno de la conducta alimentaria, yo tengo una duda. ¿Ya viene genéticamente o se va formando conforme vamos viendo todo lo que nos rodea? Sobre todo trastornos de conducta alimentaria tiene que ver mucho con el ambiente, la parte mediática y sobre todo algunas de las terapias que más funcionan son terapias familiares. Mucho de nuestra conducta del comer viene del día a día, de cómo nos enseñaron a comer, cómo comíamos, la conducta y la repetición. Entonces, por ejemplo, hay algunos estudios que, por ejemplo, verifican que si nosotros comemos mientras estamos viendo la televisión, vamos a comer más. Es clásico que vemos la televisión y comemos palomitas o pizza y de repente se acabó. A diferencia de comer sí, en el comedor, con la familia, en cierta hora, a cierto horario, de cierta manera,
Entonces, también en esta vida acelerada hay mucha comida rápida que no tiene tan equilibrada las calorías, y dependiendo de todas esas rutinas es muy importante la conducta que vamos a tener. Ese sería un factor muy importante, pero en todos los trastornos mentales hay 3 factores que en este caso desencadenarían algo que se llama multifactorial. La parte genética, lógicamente, hablando de si en la familia tengo a mis padres o alguien de mi familia cercana de primer grado tiene anorexia, bulimia, atracón o algún otro trastorno inespecífico de la conducta alimentaria. Hay otro que se llama rumiación o pica, hay muchos otros que son más raros, pero si tengo eso, lógicamente aumenta mi riesgo. La parte de los trastornos mentales es interesante porque viene en grupos. Entonces no solamente si mi mamá tiene anorexia yo tengo más riesgo, sino si mi madre tiene depresión o ansiedad o esquizofrenia, aumenta el riesgo para cualquier otro trastorno de la salud mental. Vienen como en clúster estos genes y por eso es que aumenta la incidencia. La otra parte sería la parte de la personalidad y por ejemplo las diferencias entre bulimia y anorexia sería mucho del comportamiento, parecerían como muy parecidos, pero por ejemplo personas que tienen bulimia generalmente son más impulsivos, tienen que ver más un poco con consumo de sustancias, conductas de riesgo, déficit de atención, a diferencia de personas con anorexia que son más obsesivos. Trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo. Entonces no es como una regla, pero vemos que está muy marcado. Y eso tiene que ver con características de personalidad. Si ahora esperemos que no, pero empezara a temblar, cada uno de los que estamos aquí en el estudio reaccionaría diferente. Todos hemos vivido todos los temblores, bueno, los últimos al menos, y a lo mejor alguno de nosotros nos pondríamos a llorar y a lo mejor alguien aquí sería un líder y a ver, espérense, calmados. Es decir, un mismo estímulo, un mismo problema, lo resolveríamos de manera diferente de acuerdo a nuestra personalidad y cómo hemos resuelto cada uno de los temas. Entonces, ante un ambiente que nos está presionando, que nos está diciendo, oye, pero pues, ¿por qué no estás más delgada? ¿O por qué no comes menos? O esta presión, reaccionaríamos diferente. Ese sería el segundo factor. Recordemos, factores genéticos, factores psicológicos y los últimos serían factores ambientales. Si estoy en un lugar donde toda mi familia es bailarín o es alguien que son muy estrictos con la dieta o al revés, si en mi familia el negocio familiar es vender pozole, dices, es muy difícil que tengamos con un IMC de 20. O sea, dices, bueno, pues todos los días hay de comer pozole. Esa es la rutina aparte del ambiente que ya tenemos. Entonces, esos 3 factores en diferentes grados se van a presentar en cada paciente. Idealmente, generalmente se equilibran y es un 33% de cada uno, pero va a haber casos en donde vemos mucha carga genética, donde vemos problemas de personalidad o donde vemos que la carga familiar es importante. Por eso es que hay que evaluar esto, si requerimos algún medicamento, la terapia y el manejo nutricional y en este caso también la terapia de familia. En sobre todo trastornos de alimentación hay un tipo de terapia que se llama tipo Mostly que se enfoca en el tratamiento de la familia. Porque es muy importante en este caso. En general, la familia siempre puede intervenir de ciertas maneras muy importantes, pero en este caso de las terapias que mayor beneficio hay para trastornos de la conducta alimentaria es terapia familiar. Por ejemplo, sí sé que se tiene que también tener como terapia en familia porque también de comentarios de la familia o actitudes de la familia vienen como estas repercusiones en los hijos, ¿no? Pero en dado caso de que la familia no quiera cooperar, ¿cómo se llevaría entonces el tratamiento? La parte número 1 es la parte individual. A veces si la familia no quiere colaborar, la persona que acude al tratamiento tiene que ser fuerte para poder sobrellevar hasta esa presión. Ya volviendo independiente a la persona, esa persona tendrá que decidir qué es lo que quiere y un poco alejar estas influencias, volverse independiente. Y esto no solamente hablando de esta situación, sino en muchos otros problemas, por ejemplo, consumo de sustancias. A veces en el consumo de sustancias tenemos que yo quiero dejar el alcohol o bajar los niveles, pero mi pareja también consume y es muy fiestero y es donde tengo que decidir.
ok, no va a ser posible a lo mejor si alguien también está consumiendo que yo sea como inmune. Sí, justamente igual como en una dieta, cuando empiezas a integrarte un plan de alimentación y si todos los demás, los que te rodean, no siguen el mismo plan de alimentación o te llevan siempre tentaciones, va a ser más difícil poder dejarlo. Entonces sí hay que llegar como a un acuerdo para que pues todos puedan apoyar de la mejor manera para que tú también y ellos puedan mejorar su alimentación. Exactamente, sí, todo influye y lo que requerimos es crear una red de apoyo. A lo mejor en este caso, si la familia está como muy cerrada, tenemos que encontrar pares, compañeros. En todos los trastornos de salud mental hay muchos grupos de autoayuda y, por ejemplo, ahora como en este podcast, pero también en redes sociales, encontramos muchos grupos de personas que se unen de forma positiva y vemos grupos de personas con déficit de atención, personas con bulimia, o sea, que hablan de su experiencia y del día a día, cómo le hacen para sobrellevar y para sentirse mejor. O sea, a veces hablo con pacientes y me dicen, ay, este grupo está muy bueno, te dan consejos, está muy bien, te hablan acerca del tratamiento, qué cosas puedes hacer, libros, y la verdad es que es información increíble porque te sientes identificado, ya no te sientes solo como que tú eres el único que tiene el problema, porque lo que pasa en la familia es eso. Uh-huh. Todos dicen, ay, no seas payaso, o sea, ¿cómo no vas a comer? O sea, ya. O sea, no puedes comer tranquilamente, o sea, solamente contrólate. Parecería como que no le Muy creemos a fácil. la persona que está inventando todo. Entonces, en ese nivel, cuando hablamos con otra persona que tiene lo mismo que nosotros, entiende y nos sentimos cómodos. Si hablamos con alguien que no ha tenido depresión, le decimos, oye, pero pues yo cuando tengo tristeza me salgo a correr y se me quita la depresión. No, eso no es depresión, eso es una tristeza o mal estado de ánimo y sales a correr y se te quita. Pero parecería que infravaloramos eso que nos está diciendo la otra persona. Sí, justamente no vemos la magnitud de los comentarios que hacemos hacia otras personas. Desde estás muy delgada, no sabes si eso para esa persona sea un halago o sea pues algo que le va a incomodar o otro tipo de comentario que pues impacte muchísimo en, pues, sí, en sus emociones, ¿no? Y que los lleve a ciertas conductas también. Claro, y cada vez vamos a ir aprendiendo mucho más. Por ejemplo, yo recuerdo hace algunos años que hablaban acerca del lenguaje inclusivo en otros términos, hablando de ciertas palabras que no podemos decirle a las personas que son homosexuales. Y desde hace algunos años la verdad es que sí han desaparecido muchas formas peyorativas. Entonces ese ha sido un aprendizaje que lógicamente un grupo ha traído a colación porque es muy importante, porque hay que evitar el estigma y entonces necesitamos más participación y más fortaleza de acuerdo a que no es necesario o es muy agresivo mencionar el peso de alguna otra persona. Sería como mencionar el color o mencionar alguna característica como, oye, pero tú eres indígena o tú eres de este caucásico. O sea, como sería muy agresivo que fuera el primer comentario que tuviéramos ante alguna persona, porque sabemos que es agresivo, lo limitamos o sabemos que no es apropiado, pero en este caso el peso parecería que podemos mencionarle a alguien como si fuera algo muy normal. Entonces esperamos que poco a poco todos vayamos aprendiendo que es un tema que no es agradable y que tenemos que tocarlo de otra manera, por supuesto. Sí, justamente. Y por ejemplo, cada persona pues tiene diferente fisiología, diferente estructura. ¿Cómo le haces entender a esa persona que así es su estructura ósea o algo? Porque dicen, ya están delgadas y todavía quieren adelgazar un poquito más o los que quieren aumentar muchísima masa muscular, pero pues ya su estructura tampoco le da. ¿Cómo manejas esa parte? Claro, aquí hay que valorar si ya estamos hablando de una alteración de la percepción o una alteración corporal. Entonces, los niveles de dismorfia corporal son más altos en personas que van al gimnasio. No quiere decir que ya todos están o estemos enfermos por ir al gimnasio, sino alguien que está buscando aumentar su masa muscular y va más de 3 o 4 horas al día y no trabaja ahí. O sea, yo tengo mi trabajo, pero es una obsesión. Tenemos que valorar si no hay una alteración en la forma en cómo veo mi cuerpo. Y por eso es que hay muchas chicas o chicos que le decimos, oye, pero pues ya te ves bien, pero ellos realmente cuando ven el espejo notan que su brazo o su antebrazo está demasiado grande. Entonces ya no ven la realidad.
ven una alteración y es de los principales criterios diagnósticos para tanto dismorfia corporal como anorexia o bulimia. Tengo una alteración en la percepción de mi cuerpo, a pesar de que peso muy poquito, IMC abajo de 18, 17, 40 kilos, todavía hay esta sensación y este deseo de decir, oye, es que no, 2 kilos menos y ya estaría mejor, pero tiene que ver ya con una alteración. Y aquí me voy desde antes hablando en cómo identificar cuál sería una alarma, una red flag, hablando de que ya requiere un apoyo. En cualquier trastorno de salud mental, cuando dedico demasiado tiempo hacia alguna sola cosa, tengo que evaluar si no requiero una ayuda profesional. Es decir, en depresión, si ya 3 o 4 horas al día tengo un ánimo bajo todos los días, en ansiedad, si ya cualquier cosa que hago, manejar, estar aquí en la entrevista, mañana tengo un examen y me dedica demasiado tiempo, en trastorno obsesivo compulsivo, si me estoy lavando las manos, está muy bien, pero si ya son 30, 40 veces al día, ya no puedo estar tocando las cosas, toco algo y ya tengo que inmediatamente ir a lavarme. En trastornos de alimentación, si ya son 4 o 5 horas al día que dedico a eso, es decir, en cada uno de los temas de salud mental, el consumo de sustancias, si ya estoy bebiendo de manera diaria y es algo que me preocupa, ya es jueves y estoy así de hoy, pero es que ya quiero algo. Y igual en apuestas, en también algunos otros trastornos no tan comunes como compras compulsivas, si estoy todos los días viendo y viendo y viendo y compro demasiadas cosas que a lo mejor ahí quedan guardadas y ni siquiera ocupo, pero tengo esa ansiedad, es el momento de acudir primero, si es algún tema de alimentación con mi nutriólogo, si es un tema de salud mental con mi psicólogo. No quiere decir que ya sea el diagnóstico y me van a internar, nada de eso, sino quiere decir que requiere un apoyo y estos profesionales van a evaluar si con esta ayuda es suficiente o requieren alguna otra valoración. Pero sería importante, si estoy dedicando mucho tiempo a un solo tema y me está ocasionando disfunción, cualquiera que fuere, en este caso la alimentación, si ya estoy contando las calorías, si ya estoy como restringiéndome demasiado, si estoy comiendo mucho a veces en ocasiones en la noche y me siento culpable, hay que mejor solicitar ayuda a tiempo y no esperar a que se desarrolle mayormente. Y sería esto como en algún otro tema de medicina, sería como si preguntáramos, oye, ¿en qué momento tengo que ir al médico porque ya me voy a infartar? Nadie preguntaría eso. Sería, oye, prevén todos los factores de riesgo para que tengas un problema del corazón, baja de peso, haz ejercicio, deja de fumar, que son los principales. Nadie sería, oye, ¿hasta qué punto ya puedo estar como casi a punto de tener un infarto, pero no? Nadie preguntaría eso y a veces preguntamos, oye, ¿en qué punto ya puedo ir al psicólogo o al nutriólogo? Como si fuera hasta que ya estoy muy mal. Entonces, en muchos casos vale la pena acudir, prevenir y siempre nos va a ayudar a mejorar en lugar de esperar a que se desarrolle algo más complicado. Ok, ahora me gustaría hablar un poco de las consecuencias o riesgos de los trastornos de la conducta alimentaria, o sea, cómo nos afectan desde lo físico hasta lo más fisiológico, por así decirlo. Claro, son muy importantes porque la alimentación es lo más básico y de las 3 cosas que más necesitamos tener en la vida, aparte del sueño, del día a día, de a lo mejor la parte ya sea del trabajo, de la escuela, la alimentación es una parte primordial. Si no estoy teniendo adecuados horarios, una dieta balanceada, o si ya estoy teniendo conductas donde tengo atracón, voy a subir de peso, o si ya estoy teniendo momentos donde estoy vomitando, no voy a tener una adecuada absorción de los alimentos y también puedo dañar desde todo el tracto digestivo. Cuando ya tengo alimentos en el estómago, se mezclan con el jugo gástrico y ese jugo gástrico es muy corrosivo. El estómago está diseñado para contenerlo, pero si lo saco de alguna otra forma, tanto el esófago como la garganta, los dientes y en muchas ocasiones hasta los dedos, cuando vemos a pacientes que utilizan alguna técnica de introducir el dedo ya está lastimado por el jugo gástrico, pero los dientes, toda la garganta, el esófago, y eso tiene que ver con un daño físico aparte de las consecuencias de que no haya una adecuada absorción de los nutrientes. Y el cuerpo es muy sabio. En personas que ya tienen un índice de masa corporal, una desnutrición, el cuerpo empieza a
ocupar esa energía principal en las cosas más necesarias. Entonces empieza a guardar la energía y, por ejemplo, algunas otras cosas que parecen no tan importantes las remite. Por ejemplo, en mujeres lo que sucede es hay un corte de la menstruación, lo que se llama amenorrea secundaria, porque el cuerpo distingue, oye, ya no tenemos energía para poder producir esa sangre y toda esa pérdida que es bastante grande cada mes. Entonces corta la menstruación y también como los alimentos producen energía, empieza a crear otras vías de energía y empieza a crear algo que se llama hirsutismo, que es cabello o vello en otras áreas del cuerpo para producir esa energía. Entonces vemos, le estamos quitando la energía principal al cuerpo y el cuerpo va a empezar a utilizar otras vías. Otras de las cosas que pasa se llama hipotrofia o atrofia muscular. Como ya no tenemos energía, el cuerpo empieza a utilizar vías o otras vías de metabolismo, incluyendo los órganos que tienen alguna grasa buena que es para protegerse, para nutrirse, y esa misma va disminuyendo y también ocasiona problemas en el hígado, problemas en el corazón. Entonces una de las cosas principales es la alimentación y va a tener consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Uno de los trastornos más peligrosos, a lo mejor que no pareciera, es la anorexia. La anorexia es de los trastornos mentales que tiene una mayor incidencia de muerte. Hasta 5% de los pacientes con anorexia van a fallecer por algo relacionado. O sea, es algo importante que puede llegar a unos límites muy graves. Cuando las personas con anorexia tienen un índice de masa corporal muy bajo, se le tiene que poner una sonda para alimentarse de manera enteral o por la vena de forma parenteral, porque el riesgo es muy grande y el cuerpo ya no puede recibir la misma cantidad que normalmente recibiría. Tiene que haber una alimentación poco a poco y progresiva porque el cuerpo ya no está acostumbrado, y si regresamos a una alimentación normal le generamos más daño porque ya no está acostumbrado a esa cantidad de proteína o esa cantidad de carbohidratos. Exactamente. También hay algún problema cardíaco, ¿no? En cuanto a principalmente anorexia, hay un desajuste en los latidos, en todo eso. Sí, exactamente. Hay una cubierta del corazón que se llama epicardio, que esa cubierta tiene grasa. No toda la grasa corporal es negativa. Por ejemplo, las células tienen una cubierta de colesterol y las membranas están hechas de fosfolípidos que siguen siendo diferentes tipos de grasa. No sirven, tenemos que tenerlo en equilibrio. Si estamos quitando porque creemos que la grasa es toda mala y no lo consumimos, vamos a tardar en producir ciertas formas de sustancias en el cuerpo, y hay funciones celulares que son indispensables que van a estar truncadas por eso. Entonces sí, el corazón es de los primeros órganos que se daña y todo el cuerpo en general requiere estas vías. Por ejemplo, otras de las cosas que requerimos es azúcar. El cerebro no se puede nutrir más que de azúcar, de carbohidratos simples. Tiene algunos receptores específicos y aunque le diéramos proteínas o algunos otros nutrientes, el cerebro solamente se nutre de carbohidratos simples. Entonces, si no le damos eso, vamos a estar lentificados, vamos a tener problemas de concentración, de memoria, porque nuestro cerebro no va a estar nutrido. Y el cerebro sí no se nutre de ninguna otra cosa. Tenemos que consumir todos los días esos carbohidratos de manera adecuada, con frutas, con verduras, con algunas otras azúcares, desde la leche que tiene, y algunas otras monosacáridos que son indispensables. Ahora vamos con las preguntas que nos están haciendo en las redes sociales para conocer un poquito más de este tema. La primera pregunta es, ¿cómo y con quién tratar el trastorno de atracones? Claro. Como lo habías mencionado, cualquier trastorno de salud mental requiere un equipo multidisciplinario. Entonces la base es tener a mi psicólogo va a identificar si ya tengo un trastorno de la conducta alimentaria, lógicamente a mi nutriólogo, que vamos a ver con él controlar toda la parte de alimentación, e idealmente si entre este equipo que tiene que estar en comunicación identifican que a pesar de las diferentes estrategias que ocupamos para prevenir ese atracón, que en muchas ocasiones el atracón tiene que ver con trastornos de ansiedad, pero hay muchas otras técnicas que sirven para poder controlarlo. En muchas ocasiones pasamos mucho tiempo sin comer
y entonces solamente tenemos una comida al día y por eso es que comemos demasiado. Y hay muchas otras técnicas, casi siempre el atracón es en la madrugada, nos levantamos a las 2 o 3 de la madrugada, abrimos el refrigerador y hay un pastel de estos de Costco de chocolate y se acaba, ¿no? Entonces, si ya identificamos que sobre todo hay más de un atracón a la semana por 3 semanas, o más bien por 3 meses, ya sería como un factor importante si estamos teniendo sobrepeso. En ese caso hay que acudir con un psiquiatra que tenga experiencia, y hay psiquiatras especializados en trastornos de la conducta alimentaria. Entonces podemos localizarlo y lógicamente trabajar de la mano. En muchos trastornos como atracón y trastornos de la conducta alimentaria también hay de la mano otros trastornos de salud mental. Puede haber trastornos de ansiedad generalizada, depresión, trastornos que tienen que ver del control de impulsos, y en este caso el atracón tiene que ver con áreas en donde no podemos regular nuestra conducta. Todos hemos tenido momentos donde somos impulsivos y puede ser comprar algo que no necesitemos y después sentirnos culpables porque, oye, es que estaban bien caros esos tenis, pero es que me gustaban un montón. Es más o menos igual, es tener una conducta impulsiva que no puedo controlar, y se controla con algunos fármacos que inhiben esta impulsividad. Ok, bueno, aquí ya se contestó otra pregunta que nos hicieron de si una persona con trastorno de la conducta alimentaria debe de llevar un plan de alimentación. La respuesta es sí, no para fomentar el que siga bajando mucho de peso, que siga aumentando muchísimo de peso. No, no es para fomentar eso, sino es para fomentar un estado óptimo de salud junto con el equipo multidisciplinario, que puede ser el psicólogo, el psiquiatra, el médico, para mejorar su salud y no estar afectando otras áreas. ¿Okay? Y me preguntan, ¿cuáles son los detonantes más comunes de un trastorno de la conducta alimentaria? A lo mejor hablando de detonantes sí podemos hablar un poco más del ambiente. Recordemos que ya tenemos carga. Si no tenemos carga genética y la parte de personalidad, aunque les digamos a alguien, oye, te ves muy elevado de peso, o estás bien, o deberías adelgazar, sería como si no le dijéramos nada. Ya tiene que haber algo, una predisposición, una vulnerabilidad. Pero de los factores más detonantes son ciertas etapas, sobre todo de la adolescencia, cuando estamos buscando nuestra identidad y cuando las cosas que dicen los demás son muy importantes. Conforme vamos creciendo, como por ejemplo ahorita que ya tenemos más de 25, 30 años, nos dicen algo, oye el tatuaje, oye esto, y nos da igual, ya no nos interesa tanto, pero recordemos esas etapas de la adolescencia donde nos decían cualquier cosa y nos hacía un impacto terrible, hasta lo recordamos, una vez me dijiste esto, nos hace mucho daño porque somos muy vulnerables y estamos apenas desarrollando nuestra personalidad. Entonces esas etapas y sobre todo ciertos ambientes tenemos que identificar si hay ambientes que son demasiado agresivos respecto a esto, si nos están presionando demasiado hacia ciertas características, y si no me siento bien, si en lugar de ir a practicar danza o algún deporte, hacer gimnasia, y digo, wow, lo disfruto, en lugar de eso voy con dolor de cabeza, siento demasiado estrés, no lo disfruto, el día anterior estoy como llorando, me siento muy mal. Hay que ver si las características de esos entrenadores que son como yo voy a sacar todo lo mejor de ti, no está haciendo lo adecuado y está siendo demasiado agresivo de acuerdo a mi personalidad. Entonces necesito el apoyo para identificar si eso me está haciendo benéfico o si solamente me está estresando y en algún momento voy a quitarme de esa actividad, voy a dejar el instrumento, voy a dejar ese deporte porque ya lo odio, porque no me gusta seguir ahí. Ok, mira, esta pregunta está buena. Dice, ¿por qué el cerebro siempre busca comida cuando tengo depresión o ansiedad? Wow, esto es lo que hablábamos un poco antes de iniciar la cápsula, que era cómo los alimentos cambian nuestras emociones. Y por supuesto que es algo que todos identificamos, porque la alimentación es algo bueno. Cuando tenemos algo que sea evolutivamente para la supervivencia, comer alimentos, el sexo, todas las cosas, dormir, es placentero porque sirve para la supervivencia y en nuestro cerebro secretamos dopamina, que es un neurotransmisor que nos da placer.
entre más sea nutritivo o tenga mayor carga calórica, hay una mayor recompensa porque el cuerpo dice, requiero ese alimento. Y esto hablando de forma evolutiva, hace 30 o 40 mil años, si hubiéramos consumido algo que tuviera mucho azúcar, sería algo increíble. No hay muchos productos que tengan tanta azúcar y nuestro cerebro estaría diciendo, quiero más. Ahora el cuerpo no sabe que allá hay Oxxo 24 horas y que puedo consumir ilimitadamente, pero crea la misma recompensa. El cerebro dice, si tiene alta carga calórica, tú consúmelo, porque no sabemos si va a haber una sequía, no sabemos si vamos a estar en inanición o cuánto tiempo vamos a poder pasar hasta que cacemos el siguiente venado. Entonces, muchos alimentos altos en carbohidratos y en grasas crean una recompensa muy buena y cuando estamos tristes o cuando estamos ansiosos, ¿qué es lo que se nos antoja? Helado o chocolate. Lechuga dices, no, es como mucha agua, no tiene ningún impacto. Entonces, si ciertos alimentos cambian el estado de ánimo, pero tenemos que identificarlo, no es que esté mal, sino lo que sí es que no tiene que monopolizar eso. Si nosotros cada vez que estamos tristes comemos helado, pues vamos a tener un sobrepeso porque es nuestra única herramienta. Una vez a la semana puede ser que sí, pero también hay otras cosas que tenemos que identificar que cambien nuestro estado de ánimo. Platicar, tener una charla, salir al cine, hacer ejercicio, ver una serie, es decir, tenemos que tener muchas cosas, no solamente una, porque la que fuese, si es alcohol, si es helado, si es solamente, aunque parezca que el ejercicio sea lo único, también si es solamente me va a aislar del resto de las personas. Entonces sí, los alimentos cambian mucho las emociones. Ok, aquí me preguntan, ¿cómo dejar de sentir culpa por comer? ¿De dónde vendría esa culpa? Claro, la culpa tiene que ver con un aspecto del otro, de lo social. Si no hubiera alguien que me viera o alguien que supiera eso y que estuviera criticando, no sentiríamos culpa. La culpa tiene que ver con una responsabilidad hacia los demás. Entonces tengo que identificar qué expectativas quiero cubrir y a quién estoy traicionando respecto a consumir alimentos. Ya si estoy sintiendo culpa por alimentarme o por comer algo que me gusta, tendría que acudir al psicólogo para ver qué es lo que está pasando y lógicamente con el nutriólogo para que me den una dieta adecuada sin la cual yo estuviera sintiendo que estoy haciendo de las cosas de manera inadecuada o haciéndole un daño a mi cuerpo. Ok, mira, este usuario nos pregunta, ¿cuándo saber que tienes ortorexia? Okay. La ortorexia sería la preocupación por tener una alimentación extremadamente sana, perfecta, y en este caso se ha ocupado como de manera negativa, pero digamos que cuando ya es una obsesión, como lo habíamos mencionado, es cuando ya ocupa demasiadas horas del día en preocuparte por eso. Si ocupas más de 3, 4 horas al día en pesar tus alimentos, en planear qué es lo que vas a comer, si estás pensando siempre en las calorías y lo demás, igual tengo que acudir a mi nutriólogo para que él me indique qué es lo adecuado y que no tengan que estar repensando tanto, con mi psicólogo para ver por qué es que estoy teniendo tanto estos pensamientos. Y muchas veces cuando estamos demasiado ensimismados en un tema es que estamos evitando el resto de cosas. ¿Qué es lo que estamos evitando? Estamos evitando problemas en la familia, la parte de la escuela, en el trabajo, pero estamos evitando algo más. Ok, ¿cómo identificar un atracón? Claro. El atracón sería como consumir lo doble de lo que quieres o lo que debes de consumir en una comida normal. Pero las características es que no te puedes frenar. Es 1 a 2 horas que estás comiendo muy rápido, o sea, hasta parecería que oyes que no está masticando. Es como un momento impulsivo donde comes demasiado, comes el doble de las calorías que requieres, no te puedes frenar y después de ese atracón hay mucha culpa. Porque dices, otra vez me va a regañar mi mamá porque me acabé el pastel. Pidieron todo esto para toda la familia y me lo acabé. Es un descontrol. En muchas ocasiones lo que expresan los pacientes es, no me di cuenta, o sea, no me podía frenar. Si ya está sucediendo esto, que es un consumo demasiado grande, genera culpa y no me puedo frenar, lo más probable es que sea un atracón. Ok.
Muy bien. Y aquí me preguntan si los trastornos de la alimentación influyen con las horas de sueño. No directamente, pero digamos que en muchas ocasiones hay insomnio. Como en muchos de estos trastornos hay mucha ansiedad, la ansiedad que hace que estemos pensando todo el día, tuve un atracón, o puede ser me pasé de las calorías, o otra vez vomité y ya había prometido que no lo iba a hacer, ¿a quién lo prometí? A mí. Como es algo muy privado y que genera culpa, generalmente no lo compartimos. Entonces es una cárcel en donde yo estoy haciendo esto, donde oculto la comida, donde vomito a escondidas, donde hago todas estas cosas. Oye, ¿quién se acabó el pastel? Ah, quién sabe. O sea, hacemos todas estas cosas escondidas, se crea mucha culpa y es muy frecuente el insomnio. Entonces, de manera directa no se relacionan, pero por la ansiedad sí hay muchas ocasiones que se afecta el dormir. Ok, mira, aquí me preguntan, ¿cómo prevenir caer en un trastorno de la conducta alimentaria? Sobre todo la comunicación con nuestros seres queridos y el acudir con profesionales para que ellos nos ayuden a identificar si es que no estoy teniendo algún problema. Sería como, oye, ¿cómo identifico que no tengo cáncer o cómo identifico que no tengo diabetes? Pues podemos leer, esa es la parte principal, pero siempre tenemos que tener un control. Haga lo que haga, no puedo prevenir tener hipertensión. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacerme mis exámenes rutinarios e identificar si por ahí hay algún problema que está sucediendo y de esta manera hacer los cambios necesarios. Si ya estoy teniendo como un sobrepeso o si no estoy teniendo como un adecuado rendimiento, puede haber un trastorno de alimentación. Y por ejemplo, la alimentación es muy importante, regresando a una de las preguntas anteriores, que lo vemos de manera física, en la piel, en el cabello, en las uñas. Si no tenemos una adecuada alimentación, vamos a verlo de manera reflejada en todo el cuerpo. Así es. Y entonces, ya para concluir, ¿qué recomendaciones podrías dar a las personas para prevención, en dado caso de que ya estén identificando qué les aconsejas hacer? Claro. Como en todos los problemas de salud mental, generalmente a veces quien se preocupa son los familiares. Yo como padre o como amigo identifico que alguien está teniendo un problema. Después de comer veo que se va al baño y escucho como que, o sea, sí hay ahorcadas o hay como algún ruido que parece que está vomitando. Lógicamente lo hace escondidas. Hay que hablar del tema, hay que identificar, hay que poder buscar la información, no criticar, no regañar. Si fuera cosa de que se solucionara con un regaño, ya lo hubiéramos hecho y hubiera funcionado, pero no tiene que ver con alguien que deseo hacer. Los trastornos de alimentación no se escogen, no es como que yo quiero, sino simplemente hubo unos factores y no puedo controlar esta conducta. Entonces sería número uno, escuchar y buscar información profesional adecuada, escrito en videos, en documentales, de acuerdo a qué puedo hacer. Segundo, acudir a un profesional que también me ayude a identificar qué cosas puedo solicitar. Y la otra, escuchar a la persona. Si soy yo el que estoy teniendo un problema, lo único que puedo hacer es tener confianza, solicitar ayuda. Si a lo mejor ya intenté y choqué con alguno de mis padres, poder acudir con un profesional, poder acudir con un amigo, crear esta red y también enviarle a estas personas la información adecuada, porque a veces uno de los miembros de la familia solicita la atención y es de, ay no, estás muy pequeña, tú no puedes tener eso ya, come de todo. Y minimizamos, entonces tenemos que a veces un poco convencer a las personas mayores, enviar la información adecuada y ver que ir al nutriólogo no es nada malo. Parecería como que vamos al nutriólogo porque a fuerzas es bajar de peso y quiero estar como muy delgado y es algo negativo. No hay que abrirnos y lógicamente estamos con profesionales, enviar toda la información y tratar de comunicar en confianza. Ok, muy bien, pues esto fue la cápsula del día de hoy. En cuanto a la parte de la alimentación, no hay un alimento que te ayude a disminuir como la ansiedad o la depresión, porque nada más te va a dar como un shot de
de dopamina, pero después se va a ir bajando. Entonces, sí debes de llevar un plan de alimentación si tienes un trastorno de la conducta alimentaria, porque debes de consumir todos los grupos de alimentos para tener una buena salud, y dependiendo del grado del trastorno de la conducta alimentaria, puedes empezar con poquitas calorías, no para fomentar el que sigamos bajando de peso, sino para no poner en riesgo más al cuerpo por darte muchas calorías en ese momento. Y pues son de las preguntas que más me están haciendo. Toda persona debe de llevar un plan de alimentación adecuado a sus necesidades, adecuado a las patologías que tiene, y siempre con un equipo multidisciplinario. Aunque tengamos una buena salud, no está de más siempre estar con un médico, con un nutriólogo, con un fisioterapeuta, con algo para que sea un equipo multidisciplinario y puedas tener una mejor salud y una mejor calidad de vida. Si te gustó este tema, háznoslo saber en los comentarios si quieres que hablemos en un tema en específico, y si Luis nos vuelve a hacer el favor de venir aquí a platicar y a cultivarnos en todo esto, déjenos saber en los comentarios y nos vemos en una próxima cápsula. Recuerda que más vale 1 gramo de acción que 1 kilo de intención. Come frutas y verduras. Bye. Gracias. Hasta luego, que estés muy bien.